La parashá de esta semana, Parashá Naso, nos va a hablar de 3 temas. Voy a desarrollar 2. El caso de la mujer sotá, que ya voy a explicar qué es. El nazir, que la persona, hombre o mujer que hacía un voto. Y Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Voy a desarrollar los 2 primeros y vamos a encontrar en esas 2 primeras partes aspectos que están grabados en el Brit Hadashah, en lo que se conoce como Nuevo Testamento. Así que voy a tener bastante lectura de texto para que les quede a ustedes, aparte del video, en la memoria cuando lean los psukim, los versículos que voy a leer. Vamos por el primer punto, Ruach Kiné. Ruach Kiné era una situación en la que el hombre tenía un ruach, espíritu, pensamiento de celos. Tenía celos de que la mujer había estado con otro hombre. Entonces iba al sacerdote, hacía la denuncia, estoy haciéndolo muy simple, y la mujer tenía que beber agua del Gior, que era el lugar donde se depositaban las aguas en el templo, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Mezclado eso con un rollo donde aparecía el nombre de Dios escrito, obviamente, con estos versículos. Y tenía que tomar esa agua. Si la mujer había cometido un error y había estado con otro hombre, le había sido infiel al hombre, su cuerpo se hinchaba, su rostro cambiaba y sus extremidades se debilitaban. Se volvía gorda y fofa. O sea, era pecadora. A esa mujer se la llama sotá. Pero si no había pecado y era una maquinación del hombre, por celos, por debilidad, por sentirse menos que otro, entonces la mujer era bendecida. ¿Y cuál era la bendición que tenía la mujer? Tener hijos. En la historia bíblica, el hombre se dedicaba a trabajar y la mujer se dedicaba a tener hijos. El problema de esta situación, hay 2 problemas. El primero, la mujer, si le había sido infiel con otro hombre. Entonces, como solamente se aceptaba que el varón sea un sadik, un justo, dejó de haber sadikim injustos, y entonces esta práctica se anuló y se dejó directamente. Bien. Segunda situación, el nazir. Todo hombre o mujer que quiera hacer un voto y ser un nazir, un hombre que se consagra a mirarse hacia adentro y tratar de elevar su sabiduría, por así decirlo, tenía que hacer 3 cosas. No beber vino, no comer uva, nada relacionado con la producción del fruto de la vid, no cortarse el cabello y no tocar un cadáver. El mínimo de tiempo era de 30 días. Pero no se permitía que sea para toda la vida, era por un tiempo determinado. De esa manera se limita el ascetismo. Lo interesante es que hombre o mujer dice el texto, por lo cual cualquier hombre y cualquier mujer de cualquier tribu
al dedicarse a mirar hacia adentro, se ponía en el mismo nivel que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, lo que iguala a todas las almas y muestra que los trabajos en este mundo son simplemente acciones que realiza el hombre, pero que no le da el derecho de ser o sentirse más que el otro, sino que son tareas que se realizan. Bien. Sobre este punto, quiero resaltar algo que está escrito en el libro de los Hechos, Masaya Shelahim, traducido como Hechos, donde se habla de personas que hicieron el voto de Nazir, que tienen que cortarse el pelo y pasar por las aguas, y donde aparece Rab Shaul, conocido como el apóstol Pablo. Puntualmente, les voy a leer el texto en español para hacerlo simple. Rab Shaul vuelve a Jerusalén. Cuando ellos lo oyeron, estoy leyendo 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Estoy leyendo el texto tal cual está. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que estén entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Este es un texto que hace más de 2000 años que está escrito y que se lo lee de una manera totalmente equivocada. El texto es muy simple. Hay millares de judíos que han creído. ¿Qué han creído? Que Yeshua es el Mesías. Y todos esos que creyeron, traducidos, celosos por la ley, viven los hukim, los mandamientos específicos de la Torá. Y están los que dicen que el trabajo de Rab Shaul era a que los judíos dejen a Moisés. Dejar a Moisés no es Moisés, sino la Torá. Y que no circunciden a sus hijos. Para mostrar que eso no es cierto, entonces, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se resuelvan la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también andas ordenadamente guardando la ley, guardando Shomer a Torah. Shomer Torah, guardar la Torah. Es muy evidente que habían dos facciones, unas que decían el libertinaje absoluto y otros que mantenían los mandamientos y cómo incorporar a las personas que venían de otras creencias. Sigue la narración, quiero profundizar sobre esto, y Pablo es denunciado por los que no creían que yo era el Mesías. Y entonces, él pide hablarle al pueblo. Y está escrito puntualmente, y hubo un gran silencio, 21:40, y hubo un gran silencio, habló en lengua hebrea. Y entonces los textos ponen un asterisco y dice que es arameo. La teoría del arameo es del siglo VIII después de Cristo, para ser puntuales. Lo que se hablaba en esa época no era arameo, se hablaba hebreo. Hay todo un estudio, que ya lo he desarrollado aquí varias veces, sobre el idioma que se hablaba en aquella época. Por lo tanto,
Rav Shaul, conocido como el apóstol Pablo, no hablaba ni griego en Israel, ni arameo, sino hebreo. Y un dato más sobre Rav Shaul, cuando él cuenta cómo reconoció que Yeshua es el Mesías, pésimamente traducido como convertirse, es decir, se convirtió de judío a cristiano, no habían cristianos en esa época, había judíos que creían en Yeshua o judíos que no creían en Yeshua. Lo interesante es que miles creían en Yeshua. Ya vamos a ver qué pasó. Y entonces fue llevado a Damasco con un tal Ananías, que era piadoso según la ley, es decir, era un justo, de acuerdo a la Torá, y que tenían buen testimonio los judíos que estaban con él. Y entonces, ¿qué le dijo don Ananías? Lo voy a leer en hebreo y después en español. Beatá lama imahe kum beitabel beitrajech mijatoteinu bekarja bishmo. Levántate, traducido, y bautízate. No existía el bautismo. La tevilá, sumergite en las aguas. Y lava tus pecados invocando su nombre. Esto es, la tevilá es sumergirse 3 veces en el agua, cuerpo completo, y se había, de acuerdo a Qumran y los rollos de Qumran que se encontraron, se había establecido que era una forma también de limpiar no solamente el cuerpo, sino limpiar los errores cometidos, llamados los pecados. Para que esto tenga efecto, hay que hacerlo en el nombre de, en el léxico hebreo, usar el nombre de alguien es utilizar, pedir que el mérito de eso que se está nombrando cubra los errores que hemos cometido y entonces quedemos limpios de los errores cometidos. Así que este es Rav Shaul, bien judío, absolutamente bien judío, actuando de acuerdo a la Torá y a la creencia del pueblo de Israel. Bueno, antes que me olvide, ¿por qué está escrito que miles creyeron y todos seguían la Torá? Y después, ¿qué pasó con eso? Bien. Lo que les voy a decir ahora lo pueden buscar en Historia del Judaísmo o Historia del Cristianismo. No importa qué historia busquen, una de las dos, la que quieran, y van a encontrar estas cosas, estos datos que les voy a dar. Siempre y cuando el autor cristiano no sea antisemita, que es muy difícil, porque la mayoría es antisemita, y el autor judío no sea hiperjudío, y entonces los cristianos son todos malos. Ni un extremo ni el otro, sino historiadores. En el año 70, los romanos rodearon Jerusalén. Entonces, los seguidores de Yeshua se fueron de Jerusalén a la ciudad de Pela. ¿Por qué? Porque recordaron las palabras de Yeshua en Lucas 21-24, por ejemplo, donde él dijo que Jerusalén iba a ser destruida. Entonces, los celotes, que eran los que gobernaban los que dominaban Jerusalén, los llamaron traidores. El otro cisma fue en el año 135, donde Bar Kokhba realizó una sublevación contra Roma, esperando que Dios viniera a ayudarlos para vencer al enemigo. Al principio, los seguidores de Yeshua apoyaron a Bar Kokhba, pero cuando Bar Kokhba fue proclamado como Mesías por Rabí Akiva, un rabí muy importante de la época, se retiraron. Se fueron los judíos que creían en Yeshua porque el Mesías había venido. Ahí surge, en estos años surge,
una oración dentro de la Amidá, que es Birkat Aminim, contra los sectarios, refiriéndose a los primeros judíos que creían que Yeshua era el Mesías. Más tarde, se sigue produciendo la separación completa con un texto, diálogo con Trifón el judío, de Justino, y otros escritos de los denominados padres de la Iglesia. Y para sumar a eso, se cambió mucho tiempo después la fecha de Pesaj, se cambió el Shabbat por el domingo, y en el Concilio de Nicea lo decretaron a Cristo como el Hijo de Dios. Y entonces ahí se produce la decisión completa, absolutamente completa, del cristianismo con el judaísmo y con Yeshua. Crearon un Dios pagano, lo cual sigue hasta la actualidad. Yeshua nos enseña algo sobre el Nazir. Y antes que me olvide, ya me estaba olvidando. Voy a ser puntual y textual. Resulta que Yeshua murió. Después vienen los debates. Si murió el cuerpo, si murió el alma. Porque claro, si es Dios, ¿cómo va a morir? Pero si no murió, no puede resucitar. Entonces es un problema cristiano, paganismo absolutamente puro. Básicamente, el alma más elevada de la humanidad, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Punto. Murió, tenía que morir de acuerdo a lo que está escrito en Isaías 53, por ejemplo, para ser simple. Bueno, pero resucitó. Si no resucitaba, no era el Mesías. No importa que se hicieron milagros, curó gente, todo muy bonito, pero con eso no cumplía con las expectativas. La expectativa es resucitar. Y él lo hizo. Bien. Ya saben, ya lo he enseñado, que resucitó un sábado, Shabbat, no un domingo. Domingo es un agregado posterior de la religión occidental, ya lo he enseñado muchas veces. Bueno, se apareció mucha gente. Dentro de esa gente, habían dos personas, estoy leyendo Lucas capítulo 24, dos personas que iban camino de Jerusalén a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 10.800 metros. Los historiadores no saben dónde estaba Emaús. Hay varias localidades que tienen nombres similares a Emaús. Ni siquiera saben dónde estaba. Pero ¿qué es interesante de esto? Que estaban volviendo de Jerusalén. ¿Y cuándo volvían de Jerusalén? Sábado a la noche. Sábado a la noche, en el calendario hebreo, es el primer día de la semana. 20 horas, más o menos. Cuando se salen las primeras 3 estrellas, cambia de un día al otro día. Y estaban caminando. ¿Por qué caminaban? Porque eran judíos. Y en Shabbat fueron a Jerusalén caminando y volvían caminando a Emaús. Y estaban hablando de lo que había pasado en Jerusalén. Entonces se encontraron con un alma, una persona que no sabían quién era, y le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? No lo reconocieron. Entonces, está alma y yo le pregunté, ¿qué cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Y estas dos personas le dijeron, de Yeshua Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo lo definieron estas dos personas? Como profeta y una obra muy importante y que transmitía la palabra divina. Ni como hijo de Dios, ni nada por el estilo. Simple. Definición muy judía.
Lo interesante de este diálogo es que dicen Jesús Nazareno, Yeshua Nazareno. ¿Dónde nació Yeshua? En Belén. Después estuvo viviendo unos años en Nazaret. En hebreo, cuando se denomina a una persona, se denomina de la ciudad en la cual nació. Tendría que decir el texto, Yeshua de Belén. No dice de Belén. Tampoco dice Yeshua de Nazaret. Dice Nazareo. Nazareo es Nazir. Por lo tanto, Yeshua era un Nazir. Había hecho el voto del Nazir. Ahora bien, si era un Nazir, ¿cómo es que tuvo Pesaj con sus discípulos y después murió? Porque el Nazir no era Nazir para toda la vida, era por un periodo de tiempo. Es muy interesante que las imágenes inventadas de Cristo, ya que no tenemos una sola réplica de cómo era su rostro, el pueblo judío no hace rostros de personas, ni formas, está prohibido, pero siempre se lo muestra con el pelo largo. Los judíos no usan el pelo largo, porque ya no se pueden poner la kipá o lo que se usaba en su momento, parecido a la kipá. Entonces, las mismas imágenes están diciendo que era un nazir. Lo que pasa es que si se admite que era un nazir, quiere decir que Yeshua vivió puntualmente toda la Torá. Y si vivió Yeshua toda la Torá, sus seguidores tendrían que vivir la Torá. Pero lo que ha hecho el paganismo es anular la Torá. O sea, una mezcla para hacerlos justos, santos y elegidos. Y se alejan de la misma escritura. Bueno, habiendo hecho todas estas aclaraciones y habiéndoles contado que Pablo nunca hizo el bautismo, sino hizo la tevilá, con lo cual se anula toda la creencia del paganismo del occidente, vamos a puntualizar cómo aplicar el voto de Nazir en nuestros días. Primero, hacer introspección, el voto de Nazir, definido así, no implica en absoluto apartarse de las obligaciones diarias. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que pagar impuestos, hay que comprar remedios. No es ser un asceta, sino tener la vida diaria normal, común, con las obligaciones respectivas, pero mirar mucho hacia adentro y apartarse de todo aquello que nos aleja de la vida interior. ¿Por cuánto tiempo? No menos de un mes. De ahí en más, la persona puede poner el tiempo que establece, no es para toda la vida, por un tiempo, cumplir con ese tiempo, cortarse el pelo y después volver a la vida diaria. Y mientras tanto, ¿qué se hace mientras tanto? Bueno, Yeshua nos enseña en Lucas capítulo 12, 12:32. Voy a leerles un poquitito. No teman manada pequeña, porque a ustedes el Padre le ha placido darles el reino. Vendan todo lo que poseen y den limosna. Ese de acá. Háganse bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
Todos estos versículos leídos fuera del contexto y de el hebreo suenan a abandonar el mundo, a ser un pobre, un mendigo, desde el punto de vista de abandonarlo todo en ese sentido, porque Dios te va a dar. Es abandonar lo físico por lo espiritual. Esa división que lo que hace es atrasar al alma. Primero, y eso es muy claro, la intención divina es poner la Shekhinah en nosotros, darnos el reino. Vender lo que posees y darse de acá. Pero vivís en este mundo físico. Tenés que comprar comida, pagar impuestos, comprar remedio, comprarte ropa. Trabajás para eso. 6 días de la semana se trabajan para eso, un día se dedica exclusivamente al servicio de Dios. Si Dios te da demasiada abundancia, bueno, compartila. Hacer la acá para el que no tiene o necesita. Muy simple. Y eso, el dar, va a hacer que tengas tesoros en el cielo. Es decir, que el alma esté iluminada por el mismo Creador, porque confías en la misma vida. El alma iluminada es vida interior. Y en la vida interior, el ladrón no llega y no hay polilla que la destruya. El ladrón que no llega, es muy simple lo que está diciendo Yeshua. El ladrón son los pensamientos de lo material, de la vida material, exclusiva. Política, poder, riqueza. El alma está en otro nivel, en un nivel más elevado. No necesita todo eso para brillar. Y la polilla, que no destruye al alma, piensen en la polilla, va para acá, va para allá, va para un lado, va para el otro. Es como son las personas que no tienen vida interior. Hoy prueban una cosa, mañana quieren la otra, suben, bajan, va para arriba, va para abajo. Tampoco ese es el camino. El camino es la vía del Nasib, el espectro del Nasib. Mirar hacia adentro y tratar de sacarse de encima en tiempo todo aquello que nos separa de la vida interior. Porque donde está tu tesoro, allá va a estar tu corazón. Es decir, el tesoro en el cielo es el corazón brillando. Dios está presente. Por lo tanto, no hace falta apartarse de la vida diaria, sino por el contrario, vivir la vida diaria, pero interiorizarse continuamente. Obviamente, no hace falta el ascetismo, no hace falta mortificar el cuerpo. Por el contrario, el nazareo busca, cuando mira hacia adentro, 4 niveles de desarrollo del alma. Ya lo vimos la parasha anterior, el dulce carácter, ser dueño de sí mismo, la fuerza de voluntad y elevarse del mundo físico. Elevarse del mundo físico, vuelvo a reiterar, no es anularlo, por el contrario. Porque es muy interesante la sociedad occidental, las religiones occidentales desprecian el mundo físico, pero sus líderes están llenos de dinero y llenos de grandes lugares muy costosos que hay que sostenerlo. ¿Y de cómo se sostiene eso? Con el amor de la gente a Dios, llamada la ofrenda. Se distribuye y algunos se quedan con un pedazo muy grande. Otros se reparten con los pobres. Es que no deberían haber personas pobres que no tengan para vivir.
Para eso tiene que estar justamente la calidad y el desarrollo de las almas que dirigen los lugares religiosos. En algunos lugares hay bancos que se relacionan específicamente con la fe. Pero bueno, todo eso porque se mató la creencia que tiene el pueblo judío de cómo acercarse a Dios. Por último, para cerrar, para creer en la abundancia divina, creer emuná es firmeza. Para estar firme en la abundancia divina, primero hay que amar. No que Dios me dé, entonces yo creo. Primero hay que amar. Cuando amás y empezás a dar, ahí te das cuenta que Dios ya te había dado antes. Y que cuando fluís, Dios te sigue dando y te sigue dando. Al nivel de que tengas todo lo material y de que puedas descubrir nuevas puertas de sabiduría que se abren para el alma que se eleva. Y Yeshua nos dice, Bakshu et al malchuta Elohim benosaf lehem kol eile. Busca, indaga, inquiere sobre Malkuta Elohim, el reino de Dios, que es la Shekinah, la presencia de Dios en el alma, porque las cosas de todos los días nos van a ser agregadas. Es decir, no nos va a faltar, no nos va a sobrar, y todo va a venir en su momento, para que no hayan impedimentos materiales, para que el alma se siga desarrollando. El problema de esto es que cuando Dios te da, el 99% se olvida de devolverle a Dios lo que Dios le dio. Porque hay mucho egoísmo todavía en el alma. Ahora, si tenés poco y das todo, te vas a sorprender porque Dios te da el doble y el triple y así sucesivamente. En la medida que entregás amor, Dios te da amor. El interjuego es bajar el mío para mí porque yo y subir el centro que tenemos en el interior, que se llama el alma brillando. Por último, Dios insufló Ruach, el espíritu, en las narices de Adán y tuvo vida. Eso es la respiración. La respiración es una clave para el desarrollo del alma. Mirar hacia adentro implica bajar los niveles de respiración. De manera tal que te desprendés del día a día y te sumás al equilibrio interior. La respiración quieta, calmada, relajada, hace que los pensamientos se aflojen y dejen de bombardearte continuamente. En ese espacio entre respiración y respiración, el alma recibe información de cómo avanzar, de cómo seguir y de cómo contactarse directamente con la divinidad. Para comprobarlo es muy simple, hay que hacerlo. Piensen ustedes, si cuando estás en el medio de un problema agitas la respiración, agitas el pensamiento.
Si en el medio del problema parás, bajás el ritmo respiratorio, los pensamientos empiezan a quietarse. Y ahí surge cómo solucionar cualquier situación. Son claves que Yeshua le enseñó a sus discípulos, que les permitió desarrollar su alma y poder cumplir con la misión que tenían. Son claves que sirven para nuestra vida diaria, o sea, que tienen que ver con la vida del alma y no con la religión. Shabbat Shalom.